Vamos a hablar de la mayúscula artesanal, pero no de cualquier manera. Lo haremos desde el espíritu de un movimiento fascinante, el Arts and Crafts. Pensemos un momento, finales del siglo XIX en Inglaterra, plena ebullición industrial. Pues bien, como reacción a todo aquello, figuras como William Morris impulsaron una vuelta a lo manual, a lo hecho con calma y con alma. Y esto nos deja una pregunta en el aire, que es la que vamos a explorar hoy. ¿Qué pasa cuando una letra nos cuenta no solo una palabra, sino también la historia de cómo fue creada? Y para empezar, aquí tenemos la pregunta del millón, fijaos bien. Dos letras A pueden tener, en esencia, el mismo esqueleto, la misma estructura. Pero, ¿es posible que una nos hable de tradición y la otra de modernidad? ¿Que una susurre y la otra grite? Pues en esa tensión entre lo que la letra es y lo que la letra cuenta, ahí está la clave de todo. Bueno, pues entramos en materia. Para entender de dónde sale este carácter tan especial, tenemos que viajar al origen. Y el origen es, ni más ni menos, que una rebelión en toda regla. Una rebelión contra la máquina. La situación a finales del XIX era la que era. La producción en masa lo estaba cambiando todo. Y como suele pasar, frente a una fuerza tan grande, surge una reacción. Un grupo de artistas, de pensadores, con William Morris a la cabeza, dijeron: basta, basta de deshumanizar el trabajo. Hay que devolverle la dignidad y el valor a lo hecho a mano. El contraste es que es brutal. Por un lado tienes la uniformidad, la impersonalidad, esa frialdad de lo hecho en serie. Y por el otro, la humanidad, el mimo por el detalle, el calor de lo que ellos llamaban construcción consciente. Y ojo, que esto no era solo una cuestión estética de «qué bonito», no, era todo una declaración de principios, una postura ética. De hecho, esta frase resume su filosofía a la perfección. Defendían, por encima de todo, la dignidad del artesano, el valor inmenso que tiene un detalle bien pensado, bien ejecutado, y sobre todo la coherencia. O sea que la forma de algo, para qué sirve y cómo se ha hecho, todo debía ir de la mano, ser una única cosa inseparable. Vale, tenemos el contexto. Ahora la pregunta es, ¿y todo este rollo filosófico cómo se aplica a algo tan concreto como una letra? Pues vamos a ver el alma que se esconde detrás de cada trazo. A ver, si miramos una con ojos, digamos normales, vemos sus partes, el asta, el vértice, el travesaño, lo técnico. Pero la mirada Arts and Crafts va mucho más allá. Ve el ritmo de la mano que la dibujó, el peso del trazo, que no es uniforme pero tiene una intención. Ve la textura del papel, la huella que dejó la herramienta y, sobre todo, esa pequeña irregularidad que, en el fondo, es lo que le da toda la vida. Y aquí está el quid de la cuestión, porque no se trata de hacer letras raras o de romper su forma hasta que no se reconozcan. Para nada. El verdadero desafío es inyectar descarácter, personalidad, pero respetando siempre su esqueleto, su estructura básica, que siga siendo una A, vamos, pero una A con algo que contar. Y esto nos lleva, lógicamente, al siguiente punto, porque en el Arts and Crafts la forma nunca era un capricho. Siempre tenía que responder a un propósito. Los ejemplos lo dejan clarísimo. Imagina que diseñamos para una cervecería artesanal. Pues quizá usemos proporciones más robustas, remates que parezcan casi tallados en madera, para transmitir esa idea de tradición, de oficio. Pero si es para una editorial de poesía, a lo mejor buscamos remates más suaves, más orgánicos, que hablen de elegancia. O para una marca de muebles, ritmos muy verticales y con peso, que transmitan la honestidad del material. ¿Se ve? Cada decisión cuenta una historia. Así que, la gran pregunta, la que hay que hacerse una y otra vez si se sigue esta filosofía, es esta. ¿Lo que mi letra parece y lo que quiero que signifique van de la mano? ¿Hay una conexión real, honesta, entre la forma y el fondo? Pasamos a una idea que, personalmente, me parece fascinante. La gente del Arts and Crafts defendía algo que suena casi revolucionario, que la mejor manera de entender una estructura es haciéndola. La filosofía de pensar con las manos. Y que nadie piense que esto es un caos de «a ver qué sale». En absoluto. Es un método con su disciplina. Primero hay una fase de exploración, de bocetar libremente, de jugar. Después se elige con la cabeza, se razona cuál es la mejor solución. Y al final se desarrolla esa idea con un control morfológico total, cuidando cada detalle. Pero lo bueno de este proceso manual es lo que se descubre por el camino. Son cosas que no están en los libros, que se aprenden con la experiencia. Se siente por qué unas proporciones funcionan y otras no. Se entiende por qué una línea de base es tan importante para la estabilidad. O se descubre ese pequeño engaño al ojo, esa corrección óptica que hay que hacer para que algo, paradójicamente, se vea perfecto. Pensemos en cómo trabajamos hoy. Con el ordenador tenemos el control Z, el deshacer infinito. Pero el lápiz es otra cosa.
Cada línea, cada curva, te obliga a pensar, a tomar una decisión. Es un diálogo real, sin filtros, entre tu cabeza, tu mano y el papel. Y con todo esto, llegamos a la recta final. Vamos a atar todos los cabos sueltos para llegar a la gran conclusión, a esa idea de cómo el significado acaba tomando forma. Que quede muy claro. El Arts and Crafts no es un filtro estético, no es un simple adorno para que las cosas parezcan antiguas. Es una postura, una forma de entender el diseño y, si me apuran, una forma de entender el mundo. Si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas clave, serían estas. La primera, la tipografía no es un producto, es una construcción consciente. La segunda, la forma nunca es gratuita, siempre tiene una intención. Y la tercera, trabajar con las manos no es un capricho romántico, es la mejor manera de entender de verdad la estructura. Al final, no se trata solo de diseñar letras, se trata de construir carácter. Y cerramos volviendo a la pregunta del principio. Si 2 letras A, con la misma estructura, pueden contar historias tan diferentes, la conclusión es bastante clara, ¿no? El trabajo de quien diseña no es simplemente hacer formas bonitas. El verdadero trabajo es dar forma al significado.